Era un niño, solo tenía 11 años, pero ya trabajaba cargando carretillas y sacos de cemento durante largas jornadas. Años después, se convertiría en una leyenda y en un empresario multimillonario. Pero empecemos por sus inicios. Jay Cutler nació un 3 de agosto de 1973 en Massachusetts, siendo el séptimo hermano de una familia numerosa. Como te comentaba antes, ya trabajaba con tan solo 11 años, y aunque a día de hoy sería una locura totalmente ilegal, no lo era tanto para esa época. Ayudaba en la empresa familiar de construcción de hormigón moviendo sacos de cemento de un lugar a otro. Sin saberlo, Jay ya estaba trabajando su fuerza, la cual le sacaría mucho rendimiento años más tarde. Jay tenía 18 años cuando estudiaba justicia penal con la idea de trabajar en un centro penitenciario, pero su destino cambió el día que entró por primera vez a una sala de pesas. Por primera vez en su vida, sintió que podía controlar algo que dependía solo de él, su físico. No tardó en llamar la atención, su estructura ósea, la anchura de sus hombros y su capacidad para ganar masa muscular parecían diseñadas para este deporte. Era 1996 y con solo 23 años, Jay Cutler ganó el NPC Nationals en la categoría de pesos pesados, obteniendo así su tarjeta profesional de la IFBB. A lot of anticipation for this man, Jay Cutler from Worcester, Massachusetts, his first time at the Nationals. Aquel triunfo marcó el comienzo de su carrera en la élite. Por fin, el chico que había pasado su infancia levantando sacos de cemento levantaría trofeos en el circuito profesional. La transición de Cutler al culturismo profesional estuvo marcada por una serie de actuaciones impresionantes que rápidamente captaron la atención del mundo, lo que le llevó a clasificarse por primera vez al Mister Olympia de 1999. En su debut logró una 15ª posición, y Cutler utilizó eso como un catalizador para su crecimiento, mejorando su físico y puliendo su estrategia competitiva año tras año. Su físico había alcanzado un nivel de madurez impresionante, hombros anchos, cintura estrecha y proporciones casi perfectas. Era el equilibrio entre fuerza y estética, pero en ese momento el trono del culturismo tenía dueño, y su nombre era Ronnie Coleman. Mientras Coleman rompía récords y acumulaba trofeos, Cutler observaba, aprendía y mejoraba en silencio. Durante años quedó siempre un paso por detrás, en la sombra del campeón, y fue precisamente allí, en la sombra, donde se dio cuenta que no solo quería ganar el Mister Olympia, sino que quería lograr ser el campeón ganándole a Ronnie. Jay entendió que para alcanzar la cima no bastaba con entrenar duro. Mientras muchos competidores se dejaban llevar por la moda del tamaño extremo, él apostó por la forma, la presentación y la coherencia visual. Pasaron los años y Jay Cutler logró ganar 3 veces consecutivas el Arnold Classic, uno de los títulos más prestigiosos del circuito profesional, pero cada año volvía a quedar segundo por detrás de Ronnie en el Mister Olympia. Pero en 2006 todo cambió. Jay Cutler subió a la tarima con una versión de sí mismo nunca antes vista, más completo, más definido y más preparado que nunca. Esa noche, tras 8 años de reinado, Ronnie no presentó su mejor físico, y teniendo en cuenta que Cutler había salido intratable, la balanza se decantó por el chico de Massachusetts. Jay Cutler había derrotado al rey. Ser campeón implica mucho más sacrificio, trabajo y mentalidad que antes de serlo, ya que ahora no solo vas a ganar, sino que también debes defender tu título. Un año después, en 2007, Jay volvió a ganar el Mister Olympia y confirmó que su victoria no había sido casualidad. Sin embargo, en 2008, el culturismo le haría aprender una lección. La cima no siempre es un lugar estable. Un nuevo nombre irrumpiría en la escena, Dexter Jackson, más compacto, más simétrico, más definido. Esa noche, Jay perdió el título de campeón. Durante los meses siguientes se retiró de los focos. Cambió su método de entrenamiento, ajustó su dieta, analizó cada punto débil de su físico y su presentación. Su mentalidad fue la de un ingeniero que reconstruye su obra con precisión milimétrica. Era el año 2009 y Jay regresó al escenario del Olympia con una determinación inquebrantable. Cuando apareció sobre la tarima, la ovación fue inmediata. Su físico era el más voluminoso, más seco y más equilibrado que nunca antes se había visto. Cada pose transmitía confianza y control. El público sabía que estaba ante una versión diferente de Jay Cutler, y aquella noche hizo historia. Jay se convirtió en el primer culturista en la historia del Mister Olympia en recuperar el título después de haberlo perdido, un logro sin precedentes.
Defendió su corona una vez más en 2010, consolidando su legado con un cuarto Mr. Olympia y cerrando definitivamente su rivalidad con Ronnie Coleman. Ya no era el eterno segundo, ahora era una leyenda. Con el paso de los años, las lesiones comenzaron a aparecer. Su cuerpo, moldeado por décadas de disciplina, empezaba a pedir descanso. En 2013, Jay Cutler subió por última vez al escenario del Mr. Olympia. No ganó, pero ya no lo necesitaba. Su historia estaba escrita. Tras su última competición en 2013, Jay Cutler dejó oficialmente la tarima, pero no el culturismo. A diferencia de muchos atletas que desaparecen después del retiro, él había construido algo más que un físico. Había construido una marca, un imperio. Desde sus primeros años como profesional, Jay comprendió que el éxito en este deporte no dependía solo del cuerpo, sino de la mente empresarial. A comienzos de los años 2000, mientras la mayoría de competidores centraban su vida en la preparación, Cutler invertía en conocimiento, estudiaba contratos, marketing y cómo funcionaba la industria del fitness. Su visión era clara: convertirse en una marca reconocible más allá del escenario. Fundó su primera empresa de nutrición deportiva, Cutler Nutrition, una línea de suplementos lanzada oficialmente en 2014 tras su retirada. Invirtió en bienes raíces en Las Vegas, donde reside actualmente. Fundó la marca Cutler Athletics, enfocada en ropa deportiva, y participó en conferencias, ferias internacionales y seminarios de motivación y entrenamientos. A diferencia de otros culturistas retirados, Cutler mantuvo su físico en excelente estado, no para competir, sino para representar coherentemente su legado. En sus propias palabras: yo no compito con otros atletas, compito contra mí mismo, para seguir siendo un ejemplo. Y quizás ahí radica la verdadera victoria: trascender el escenario, dejar huella en otros y demostrar que la grandeza no termina cuando bajan las luces, sino cuando decides iluminar el camino de los que vienen detrás. Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda, esta es su historia. Ahora tú debes construir la tuya.